La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a esta sesión de reconexión. Y bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo López. Muchísimas gracias, Ayerim. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Perdón, ya cambié mi pantallita. Aquí, listo. Ok, bienvenidos a la sesión. Actualmente teníamos un programa que estábamos llevando, se llama Reconexión. Espero que ya la mayoría de ustedes hayan tomado las dos sesiones pasadas. Y adicional a esto, estamos iniciando un programa en el cual, en base a Upside University, estamos acercándonos un poquito más a nuestros colaboradores, a nuestros clientes. Como bien saben, estamos actualmente en unas medidas de contingencia por este maravilloso virus, el coronavirus. Entonces, pues para protegerlos a ustedes, a nosotros, y seguirles dando el servicio que se merecen y seguir con nuestras estrategias de negocio, pues creo que es importante este tipo de medidas que estamos tomando, como pues acercarles un poquito más acerca de las principales marcas que manejamos y una sesión de webinars que vamos a estar dando en Upside University todos los días, ¿no? En 2 horarios. A las 10 de la mañana, me parece, y a las 4, si no mal recuerdo, Ayuri. Pero bueno. A las 5. A las 5, disculpa, muchas gracias. Entonces, no se los pierdan. Hoy nos toca, o le toca el turno a Panduit, en donde, insisto, vamos a tener o vamos a seguir con nuestro programa el día de hoy de reconexión, y ya la siguiente semana, el próximo jueves, iniciaremos con, o seguiremos con esta tendencia de los webinars de Upside University. Sin más, la sesión que teníamos el día de hoy preparada para la parte de reconexión tocaba el caso, o toca el caso, la parte de fibra óptica. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que es muy temprano, sé que por ahí, pues ya espero que ya tengan su cafecito caliente y todo, pues vamos arrancando, ¿no? Ok, el objetivo del día de hoy. La idea de esto, señores, es darles un pequeño entrenamiento y darles un repaso de todo lo que viene siendo la parte de fibra óptica. ¿Qué hay que tener o cuidado, o cuáles son los puntos más importantes para saber si un enlace de fibra óptica cumple para que podamos tener una transmisión de datos? Número 1 es el tipo de fibra óptica. Hay que conocer los diferentes tipos de fibra óptica, hay que conocer la longitud de onda de esa fibra óptica. Aquí voy a ser muy claro, el tema no es que se los aprendan, no hay que sabérselos de memoria, pero sí hay que saber de dónde sacar la información. Otro de los aspectos importantes para que podamos garantizar que se va a cumplir el enlace de fibra óptica es el tema de la velocidad de transmisión. Como saben, pues se maneja la parte de 10, 100, 1000, 10,000, ¿no? Actualmente 40 gigas de hasta 100 en la OM5 con algunos tipos de fibras en particular. Y por último es la distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente cuando ustedes nos llaman y nos dicen, oye, Rodrigo, necesitamos un tipo de enlace de fibra y hay que, la distancia son 400 metros? ¿Qué fibra me recomiendas? Aquí inicia todo este proceso y es por eso que queremos darles esta plática. Entonces, el objetivo al final, voy a regresar esta lámina para ojalá y se esté cumpliendo. Y la idea es esto, que entendamos que para poder garantizar un enlace de fibra óptica necesitamos cumplir con estos 4 aspectos. Ok, ¿por qué fibra óptica? Vamos iniciando desde el primer punto, ¿no? O sea, ¿por qué hay que poner fibra óptica? Bueno, porque comprende casi todo el mercado de telecomunicaciones para larga distancia, y la fibra puede transmitir desde miles de millones de bits por segundo sobre una decena de kilómetros. ¿Esto qué es? Recordemos de que los dos tipos para transmitir datos son dos. Uno es el cable Ethernet, en cuestiones de cableado estructurado, que es el cable UTP que bien conocemos, y tiene una distancia máxima al día de hoy por el estándar de la TIA 568 en su revisión de 100 metros, no más.
Por ende, la fibra óptica, que es la segunda parte, se convierte en la mejor opción para largas distancias. Desde tiempos ya pasados, en donde gracias a la fibra óptica, pues nos pudieron conectar en larga distancia telefónicamente, ¿no? Entonces, es por eso la importancia. Y porque la fibra es fuertemente instalada en verticales de lo que viene siendo los cableados Enterprise, y crece cada día más esta aplicación en la parte de escritorio. Ok, la gran pregunta es, ¿cómo puedo enviar un destello de luz a miles de metros sobre un pedazo de vidrio? En este caso, el silicio, que es la fibra óptica. Y para eso es importante que conozcamos cuál es la arquitectura o cómo se constituye una fibra óptica. Uno de los principales mitos que tiene la fibra óptica es que la fibra óptica es muy delicada. Aquí voy a hacer un paréntesis. Es cierto, al ser un pedazo de silicio o de vidrio, es muy delicada, pero ¿en qué punto? En el punto del remate. Normalmente cuando ustedes están trabajando con fibra óptica versus el cable de UTP, ¿por qué digo que es el principal mito? Porque es el primer mito que tenemos que romper. Es bien sencillo. El cable UTP, si ustedes nos fuéramos a ver haciendo este corte, como se está viendo de la fibra óptica, ¿qué se vería? Primeramente un aislamiento de PVC, que sabemos que puede ser 4 tipos, Plenum, Riser, LSZH o propósito general. Y después de eso, si tienen algún blindaje, traen un foil, que es una malla tipo aluminio, que es continua, o un shield, en este caso es como una mallita que ayuda para descargas, enlaces involuntarios. Y después vienen los 4 pares trenzados. Pero ahorita estamos hablando de fibra óptica. ¿Por qué digo que es un mito que es más delicada en este punto, en el tendido, la fibra óptica? Porque la realidad es que el PVC, o sea, lo que viene siendo el UTP, perdón, es mucho más fácil que lo dañemos en el tendido, porque no trae capas de protección más que el PVC y en todo caso el foil o el shield, que son más bien tipos de blindaje, versus la fibra óptica. Como pueden ver en esta ilustración, en esta lámina, principalmente vamos a tener la primera capa, que es el aislamiento tipo PVC, el normalito que trae también el cobre, pero después vienen unos filamentos de aramida. Estos filamentos de aramida, que aquí se ve como un tubo amarillo, realmente son fibras, y si no conocen el término, a lo mejor lo conocen por su nombre comercial, que es el Kevlar. Entonces, este Kevlar se utiliza principalmente para hacer pues todo lo que viene siendo ropa antibalística, y entonces estamos hablando de que son hilos de fibra muy rugosos. ¿Esto qué es? Pues tienen, al ser muy rugosos, pues imagínense, si soportan el impacto, obviamente tejido en un chaleco antibalas, soporta el impacto de una bala, ¿qué le va a hacer nuestro zapato? Entonces, este es uno de los principales protectores que lleva la fibra óptica. Después viene el buffer. El buffer es un pequeño hilo de color eh, que este hilo de color, pues normalmente ya trae un código de colores en donde podrán ver blanco, amarillo, verde, naranja, rosa, etcétera. Después, este normalmente está a 900 micrones, que es como el diámetro. Antes de eso tenemos el revestimiento. El revestimiento también es un tipo de vidrio un poquito más delgado que lo que viene siendo el silicio principal, que es el núcleo, y es aquí donde ya empezamos a tener la magia de la conectividad, porque este tubo junto con el núcleo es lo que va a hacer que podamos mandar ese haz de luz por por como la luz se va transmitiendo en diferentes tipos de haces de luz, estos van rebotando y entonces rebotan por cómo se comporta el efecto de reflexión del núcleo y del revestimiento. Ahorita explico eso un poquito más para que no quede tan ambiguo. Pero principalmente estas son las capas. ¿En dónde se da la conectividad de la fibra óptica? En el núcleo. Entonces, el núcleo, que tenemos de dos tipos, si es multimodo de lo que vienen siendo 50 micrones o si es monomodo de 9 micrones, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues
Ahí es en donde se da la magia de la conectividad. ¿En qué punto la fibra realmente es delicada? Aquí. Cuando tú estás a punto de conectar este núcleo en el conector de la fibra óptica, es el punto crítico, porque es la parte más delicada. Mientras que cuando estás haciendo el tendido, llevas todo esto, pues tú, como puedes ver, traes más capas que protegen a este núcleo. Por eso se dice que realmente en el tendido el cable UTP es más delicado que la fibra óptica, no al revés. Porque realmente si tú pisas un cable de UTP y se marca, o sea, si tú conoces los cables de Panduit, el cable de Panduit, si tiene un forro azul o tiene un forro gris, al momento de que tú lo pisas, lo machucas, etcétera, se pone blanco. Si se pone blanco, quiere decir que ahí ya se destrenzaron, cambió la geometría de lo que vienen siendo los pares, ya no están trenzados, se destrenzan. Entonces, ahí el cable de Panduit te marca al hacerse blanco que ahí ya tienes un problema y hay que tener mucho cuidado con ello. A la larga eso se va a transformar en pérdida de retorno si es un machucón, o si se destrenzaron los pares, en tener un next o poco ruido en el cable, que eso es malo, ¿no? Internamente. Entonces, volviendo al tema de la fibra óptica, como les menciono, es por eso que se dice que es un mito, porque la fibra óptica trae varias capas que la protegen. Ahora, estas son las tradicionales, pero también existen las fibras ópticas que vienen armadas, y la armadura es otra capa que todavía protege más a la parte de la fibra óptica cuando son de exteriores y simplemente se van enterradas, no llevan ningún tipo de canalización, etcétera. Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna pregunta, que esté quedando claro el tema de cómo se construye una fibra óptica. Ok, les mencionaba, ¿cómo funciona? Aquí, antes de explicar qué significan estos numeritos que están en esta como línea temporal, me quiero ir a donde dice multimodo y monomodo. Las fibras multimodo, que eso hablábamos primeramente de identificar los tipos de fibra óptica, son dos. Multimodo, que es para cortas distancias, y me refiero a cortas distancias, dejando a un lado o haciendo la acotación de que ya hablamos del cobre, que solo llega hasta 100 metros, ¿no? Entonces, fibras multimodo de cortas distancias que pues, son mayor a 100 metros, obviamente, vamos a tenerla de la siguiente manera. Si yo hiciera un corte en la fibra óptica de manera horizontal, yo estaría viendo lo siguiente en el hilo, ¿no? Se vería así, la parte verde, que es el revestimiento que les mencionaba, que esa siempre va a tener un diámetro de 125 micrones, versus el núcleo, que es esta parte de en medio, que es de 50 micrones. Ahora, ¿aquí qué está pasando? Aquí entra un haz de luz que se descompone como un prisma, como saben, diferentes tipos de haces de luz. Pero, ¿por qué se da la magia aquí adentro? Pues porque empieza a haber un efecto de reflexión. El núcleo es en donde inyectamos la luz o el equipo activo, en este caso. Aquí voy a hacer también una acotación. Recuerden que la fibra óptica es el medio. ¿Quién hace la transmisión? El equipo activo, llámese switch, llámese GBIC o... Entonces, estos son los que le van a insertar el haz de luz. Cuando insertan el haz de luz, lo que va a pasar es de que ese haz de luz va a empezar a rebotar y eso es lo que me va a permitir llegar de un punto A a un punto B. Pero gracias al revestimiento es que se van a poder hacer estos rebotes sin que la luz se salga de mi tubo de fibra óptica. Entonces, para que se pierda este efecto de reflexión y tengamos un efecto de refracción. Ahí normalmente se dice que se pierde el ángulo crítico porque puede ser que le estemos inyectando muchísima luz con mucha potencia a una fibra multimodo y entonces la luz, en vez de rebotar, pues se salga y se marque en el revestimiento de la misma, ¿no? O es cuando tú tienes tu fibra óptica y hasta en el mismo buffer ves un puntito rojo y del otro lado también sale poca luz, pero a ese puntito rojo que ya se marcó en tu fibra, quiere decir que ya estás teniendo pérdida de datos. Entonces ya la información no es viable, ya tienes ahí un problema. Mientras que las monomodo, que son las otro tipo de fibras, que estas se utilizan para larga distancia, hablamos de kilómetros ya, ¿qué pasa con ellas? Pues utiliza un haz de luz mucho más concentrado, en este caso es láser, ¿y qué pasa? Lo mismo,
Lo que van a ver aquí de diferencia es de que en el en el núcleo, si se fijan, obviamente el multimodo es más robusto, es más grande por ser de 50 micrones, mientras que el de la monomodo es de 9 micrones. Entonces aquí es donde pueden ya apreciar esa diferencia. Ok, ¿qué quiere o qué queremos expresar con esta lámina? Bueno, empecemos. Si recuerdan bien, voy a regresarme tantito a la primera lámina en donde decíamos, ¿cuál es el objetivo? Identificar tipos de fibra, ya los conocemos, multimodo y monomodo, y ahorita voy a abordar los diferentes, sus subdivisiones. Luego tenemos la longitud de onda. La longitud de onda es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Va? Esta longitud de onda, lo que tenemos es, ok, si yo hiciera esta tablita de esta manera, a lo mejor queda un poquito más claro. La frecuencia o el espectro de luz, que es lo que, o la frecuencia de onda de la luz, es lo que nos interesa aquí. ¿Por qué? Porque vamos a platicar acerca de cómo se rige la luz versus el ojo humano y de repente cuando ya no lo vemos y la potencia de la misma. La visión humana empieza a ver la luz o identifica los colores de la luz a partir de los 150 nanómetros, ¿ok? A partir de los 150, pero entre esos, acuérdense que si yo pongo un haz de luz, lo pongo en un prisma, este se va a distorsionar o se va a fragmentar, mejor dicho, en diferentes tipos de colores. Esto es lo que el ojo humano percibe, ese arco iris de colores que ya conocemos como es el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y cada uno de ellos tiene su frecuencia de onda. ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, como lo dice la lámina, el azul es 490 nanómetros. El verde son 550 nanómetros, el amarillo 580 y así. Pero a partir del 750 empezamos a perder la percepción de la luz. Existe, pero ya no la ve, ya no la distingue el ojo humano. Y entonces empezamos a hablar acerca del infrarrojo, que como bien saben también fue un medio de transmisión. A la fecha lo usamos en nuestro control remoto y en diferentes aparatos. ¿Por qué funciona muy bien en el control remoto? Porque yo mando un impulso y entonces en base a un 1, un 0 yo prendo o apago mi televisor. Y así puedo ir poniendo canales, apretando un botón, etcétera. Es ahí donde es muy bueno el infrarrojo. ¿Dónde no fue tan bueno? Quienes estudiaron ingeniería seguramente recuerdan aquellas calculadoras que siguen de las científicas y en mi caso yo utilicé una Texas Instrument, la cual pues utilizaba un código Pascal, ¿no? En donde ya no podías hacer la suma normal de 5 más 5 es igual a 10. Tenías que poner 5 enter, 5 enter más enter y entonces te daba el 10 por el código Pascal. Pero ¿por qué hago referencia con estas? Porque estas manejaban el código infrarrojo y entonces, pues cuando estabas en pleno examen, tú querías ahí que tu compañero te sentabas con el más listo de la clase y luego le decías, oye, ¿me pasas acá la integral o la derivada para tener el resultado? Y entonces alineabas las calculadoras en las orillas de los escritorios para que los infrarrojos tuvieran ahí comunicación y entonces él te pudiera pasar la respuesta. La realidad es que era muy complicado y quienes no lo vivieron así, vámonos 10 años para atrás y recordemos nuestros celulares antiguos. Ese famoso sonajita de Nokia o el que me digan, un Sony Ericsson, etcétera, siempre en los laterales, sobre todo casi siempre venían en los laterales, tenían su puerto infrarrojo para que te pasaras tus tonos, como el sonidito de Mario Bros, que ya era como el hit, ¿no? De ti, 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 ti. Entonces, todo ese tipo de cosas se trataban de transferir por el tipo de infrarrojo, que frecuencia es de 800 nanómetros. ¿Qué pasó con el infrarrojo? Para transmisión de datos de ese tipo de 2 vías, era muy malo. O sea, realmente por más que tú tenías los dos teléfonos, no los movías, los tenías en la mesa, que nadie se les acercara, era muy difícil hacer el traspaso de información. Ya no digamos una foto, ya no digamos más que el puro tonito. Era muy complicado. Y de ahí pasamos a la parte en donde empiezan a jugar las fibras ópticas. A partir de los 850 nanómetros empieza a haber un haz de luz
hasta los 1300 nanómetros, en donde juega la fibra multimodo. ¿Por qué digo que juega la fibra multimodo? Porque en esta frecuencia de haz de luz es en donde se encuentran los haces de luz del LED y del VCSEL, que son las dos fuentes de luz que va a manejar multimodo. Y entonces estas manejan una frecuencia de luz corta, que son los 850, y una frecuencia de luz larga, que son los 1300. Esto porque se los digo, cuando ustedes checan o si tienen oportunidad ahorita rápidamente, etcétera, se pueden meter a la ficha técnica de su switch preferido, del que instalan casi siempre que les piden algún tipo de requerimiento, o a su mini GBIC o transceiver, como le quieran llamar, y se van a fijar que en la ficha técnica, casi hasta en la parte de abajo, viene esto, longer wavelength, y luego le ponen una LX y una SX. LX por large distance y SX por short distance. Ahora, ¿qué pasa con el LX y el SX? También te menciona que ese GBIC maneja multimodo, o sea, maneja el single mode o el multimode. Si dice multimode o MMO, que esas son las fibras multimodo, significa que es un GBIC para fibras multimodo, y si dice SX, la frecuencia que va a manejar es la de 850 nanómetros. Y lo más seguro es que también te diga que es LED, el tipo de haz de luz que maneja. Si te dice que es LX, seguramente será de 1300 y podría ser un VCSEL. Esta es la forma en cómo ustedes van a poder interpretar estos datos. Ya con esta información a lo mejor les queda un poquito más claro. ¿Qué pasa en la fibra monomodo? Como esta requiere larga distancia, necesita un haz de luz más potente y concentrado. Aquí empezamos a jugar desde los 1310 a los 1550 nanómetros. Y pasa lo mismo. En los GBICs, en tu switch activo, va a venir LX, que es Large Distance, para 1550 en láser, y 1300, perdón, 1310 para Short Distance, que también es láser. Y entonces, ¿qué pasa? En esta parte de la plática yo normalmente les hago ver las diferencias, pero eso ahorita me voy a esperar un ratito más en una lámina para explicarles esto. Entonces, una vez que entienden este concepto es, ok, ¿cómo es que por medio de ese haz de luz y esa reflexión que ya hablamos se van a transmitir los datos? Muy simple, porque vamos a mandar unos y ceros, es un código binario. Y entonces es, pues 1 quiere decir que está encendido, 2 quiere decir que está, 0 quiere decir que está apagado, y entonces piensen en un código Morse con un encendido y un apagado, y entonces empiezas a mandar cosas como un SOS, ¿no? Obviamente vamos a mandar más cosas que un SOS, vamos a mandar datos y todo, pero más o menos funciona de esa manera. Ok, ¿cómo se conforman las fibras ópticas? Si hiciéramos un corte de manera vertical a la fibra óptica, ya en horizontal, quedaría un corte de esta manera, y entonces lo que está en medio es el núcleo. Existen las fibras OM1, que fueron las principales y con las que se cableó todo el tema de Telmex para la larga distancia. Estas fibras son las mayormente instaladas en el tema industrial. ¿Por qué en el tema industrial? La realidad es de que estas fibras ópticas eran mucho más grandes, el núcleo era de 62.5, a diferencia de las actuales que son 50 micrones. Estas eran de 62.5 micrones, y aquí había que tener un poquito de cuidado. Voy a explicar eso al final ya con los 4 datos que mencionamos al inicio, del por qué es tan importante tener esos 4 factores para poder garantizar un enlace de fibra. Ok, ¿qué pasa entonces? El cladding, que es el revestimiento, tiene un diámetro de 125 micrones. Esto es un estándar. Entonces, ¿cómo identificas estas fibras? Cuando tú estás leyendo una especificación, seguramente has visto que te dicen poner fibra óptica 50 diagonal 125, una N en manuscrita y una M. Eso significa micrones. Perdón. Y si se fijan bien, es por los estándares. Eso te quiere decir que lo que te están pidiendo es una fibra multimodo.
y es una fibra multimodo a partir de la OM2, OM3 o M4. ¿Por qué? Porque su núcleo es de 50 micrones, luego la diagonal es diagonal 125, que es el revestimiento o cladding en inglés. En el caso de las fibras monomodo, se pone 9 diagonal 125. Entonces ahí tú también ya sabes que son los 9 micrones del núcleo y los 125 del revestimiento. Y obviamente esa es una S que es una single mode, una monomodo. Esta, como les dije, es la monomodo. Actualmente existen dos tipos de monomodo. Está la OS1 y está la OS2. Ok, la OS2, a la OS1, ¿qué diferencias tiene? Normalmente radica en la pureza de la fibra, y me refiero a pureza porque cuando se está realizando la fibra óptica, lo que se hace es que tiene cierto tipo de cortes. Esos cortes que tiene la fibra óptica, lo que está haciendo es que lo que va a realizar es, esos son como unos microcortes dentro del núcleo y eso permite que al tener estos diferentes tipos de cortes dentro del núcleo, permite que el haz de luz rebote y le dé más distancia de la que ya trae la fibra normal, o en este caso la OS1. ¿En dónde más vemos este tipo de situaciones? En la multimodo, en la OM3 y la OM4, su velocidad es de 10 gigas. Esta velocidad de 10 gigas que te permite esta fibra, obviamente pasa por 10, 100,000 y 10,000. Lo que te da es, dices, oye, pues tienes una fibra OM3 y una fibra OM4, multimodo las dos son 50 diagonal 125, las dos son a 10 gigas. Todo el mundo te dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una OM4? Porque la OM4 también es mucho más pura y tiene estos tipos de microcortes que permiten que el haz de luz tenga mayor reflexión. Entonces, ¿qué te va a decir? Que en una distancia, pues a lo mejor en mismas condiciones, una OM3 te podrá dar a lo mejor 500 metros y la OM4 en la misma igualdad de circunstancias a lo mejor te puede llegar a dar, pues no sé, 600 o 650 metros dependiendo las variables. Pero esa es la realidad. La realidad es de que la OM4 te va a permitir, por esa pureza, llegar a una distancia un poco más larga. Ok, ¿cuáles son este, aquí voy todavía a hacer un paréntesis antes de empezar con esta lámina, que es, ok, tenemos entonces la OM en fibras multimodo, tenemos OM1, que es obsoleta ya, ahorita voy a explicar por qué es obsoleta, sin embargo, sigue siendo la que tiene mayor base instalada en la parte de industria. Y por el área de Enterprise tenemos OM2, que esa tiene velocidad 10, 100,000, y tenemos la OM3 y la OM4 que tiene velocidad de 10, 100,000 y 10,000, o sea, hasta 10 gigas. La OM2, la OM3 y la M4 tienen un núcleo de 50 diagonal 125 en revestimiento, mientras que en el tema de lo que viene siendo la OM1, como mencioné, es un núcleo mucho más robusto, 62.5, y este ya es obsoleto. Ya si quieren este tipo de fibras, es muy difícil que las encuentren. Más bien se les recomienda ya hacer un cambio de tecnología. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Espero que se entienda muy bien el tema, pero principalmente por el hecho de que tenemos nueva tecnología y por el mismo tema de Industria 4.0, en donde ya podemos conectar la red operativa con la red Enterprise, pues nos va a ayudar mucho con tener tecnología a la par. En el tema de las monomodo tenemos la OS1 y la OS2, como ya lo mencioné. Ok, sigamos adelante. Tipos de cables de fibras ópticas. La clasificación por ambiente de uso. Tenemos las interiores, con un grado de flamabilidad en la chaqueta, Riser, Plenum y LSZH. Para los que no conozcan estos tipos de grados, es el forro de PVC maneja diferentes factores o diferentes tipos de forros para una contingencia, específicamente hablamos de incendios. Cuando el forro de un riser se empieza a quemar, normalmente se especifica para las verticales porque tiene
retardante de llama de manera vertical, y la idea de poner este tipo de forro o de chaqueta en la fibra óptica o en el cable de UTP es porque no queremos que se propague el fuego de manera rápida en el edificio entre los pisos. Al ser en la vertical, lo que hace es trata de retardar el hecho de que se pueda propagar este incendio entre pisos. Llámese, si estuviéramos hablando de un edificio de 5 pisos y el incendio está en el piso 5, pues la idea es de que con este tipo de chaqueta no llegue al 4, al 3, al 2, al 1 o planta baja, ¿no? En el caso de plenum, es para las cámaras plenas. ¿Qué es una cámara plena? Imagínense que ustedes tienen una instalación con plafón ciego o plafón prácticamente falso, en donde quitáramos una roseta de ese plafón falso o metíamos la cabeza en un registro del plafón ciego y entonces entra la cabeza nada más por el tipo del registro y la cabeza entra a una parte en donde van a ver todo el piso falso, todo el plafón ciego, el plafón falso o el plafón ciego, y en la parte superior a ustedes van a poder ver ahora sí que el techo real de la obra. Y van a seguramente ver tubos, van a ver el aire de precisión, van a ver la escalerilla, o sea, todo eso que no se suele ver, que está arriba del plafón, ya sea ciego o falso. ¿Qué pasa? Toda esa cámara por donde va corriendo, se supone que cuando tú pones un aire de precisión, el aire corre por toda esta cámara y entonces en el plafón ciego o en el plafón falso, tú pones diferentes cortes en donde pones rejillas. Por esas rejillas sale el aire del aire de precisión, del aire acondicionado, y entonces es así como vas a enfriar un lugar. ¿Por qué hago referencia a este tipo de situaciones? Porque a esto se le conoce como cámara plena. Y normalmente todo lo que vaya por ahí debería de ser materiales plenum. ¿Por qué? Porque no deben de ser tóxicos. Normalmente las personas en un incendio, en una contingencia, no se mueren porque aspiren o quemadas. Se mueren por lo que aspiramos, que son puros tóxicos, porque los materiales no son plenum. Esa es la realidad. Entonces es en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Mientras que, perdón, ¿y para qué está este tipo de forros? Está diseñado para todo lo que viene siendo el cableado horizontal. Es para donde pues va especificado, ¿no? Entonces, cuando tú vas a poner fibra óptica en el cableado horizontal, pues ahí es en donde se recomiendan los plenum. Y el LSZH, Low Smoke Cero Halógeno, pues se utiliza para instalaciones militares y también tiene un retardante de llama de manera horizontal. No produce halógenos que son dañinos al ser humano, pero sí para plantas y animales como tal. En la construcción, pues ya viene siendo un tight buffer. Esto significa que trae un solo tubo, que es un tubo estrecho en donde vienen todos los filamentos de fibra óptica. Ahora, exteriores. No requieren cumplimiento de flamabilidad porque están a la intemperie. Construcción loose tube. El loose tube significa que trae varios tubos dentro, como este es tight buffer, como la amarilla podríamos decirle. Y el loose tube es este de aquí. El loose tube es un tubo grande en donde vienen otros pequeños tubitos y ahí vienen las fibras ópticas. Entonces, estos loose tube lo que hacen es generan tubitos que vienen sin nada para también funcionar como protección a esa fibra óptica que como está en el exterior, pues tiene más riesgos, ¿no? Y la protección de humedad. En Panduit se utiliza el no gel, utiliza un polvo. Esto es muchos para los ambientes que están así como tipo corrosivos, en humedad, etcétera, utilizan el gel. El gel sí se puede utilizar, pero la realidad es de que también degrada la señal, la calidad de la señal. En este caso, Panduit tiene uno de los mejores centros de investigación que está en Chicago y ahí hacen muchas pruebas de diferentes tipos de fibras. Ahí se hizo esta investigación y como tal se denomina que el polvo o el tipo que se le pone a esta fibra óptica es lo que ayuda a que no tenga algún tipo de daño como tal, ¿no? Luego, interiores, exteriores. Estas son como que las que normalmente se usan más. En interior exterior se requieren cumplimiento de flamabilidad.
La construcción es luz tube y tiene una protección humedad, como se dijo. La clasificación por protección mecánica con armaduras, como les mencioné, estas son para las que están obviamente en el exterior, pero sobre todo que pueden ser acuáticas o ya requieren algún grado mayor porque no las van a enterrar solamente en tierra, o sea, no va a llevar ningún tipo de protección de tubo, etcétera. Entonces, para eso se utilizan las armaduras, para enterrado directo o requiere un elemento de protección como una tubería. Y luego no existe un método de protección estandarizado para los roedores. Esto es la mayoría de la competencia de Panduit, dice tener fibras ópticas antirroedores. Y a eso le llaman a lo que viene siendo la parte de, a esto le llaman ellos, que son las armaduras. Y esas armaduras son antirroedores. La realidad es que no es cierto. O sea, si ustedes hacen hay un experimento que hizo la UL en donde ponen prácticamente, digo, es muy gacho pues, pero se puede ponen un pedazo de metal, ponen una cubeta de aluminio, ponen a un roedor, una rata en el interior, le ponen fuego y la rata sale porque busca sobrevivir. Y entonces, pues ahora sí que la fisionomía de la rata lo que hace es, pues con esos dientes, con esas garras y con su forma de cuerpo, lo que hacen del animal, le permite rasgar hasta el metal. Entonces, es ahí donde decimos, pues no hay protección que te vaya a garantizar que no se la va a comer. ¿Qué pasa? En la fibra óptica sí se genera calor, no como, no como pasa en la parte del cable UTP, pero sí se genera. Entonces, imaginemos de que está en un tubo, se mete a la rata y de repente empieza a haber calor, ella va a buscar salir para protegerse. Y si la salida es a través de la fibra óptica, la va a trozar. Y lo hemos visto en muchísimas instalaciones acompañándolos, en donde te tienes que meter a diferentes lugares y realmente hay mucha rata muerta, pero también hay huecos y es de que sí hizo un hoyo. Entonces, la realidad no es mentirles, ¿no? Y es prácticamente eso. Ok, lo que les comentaba anteriormente con el tipo, cómo funciona la transmisión de luz. Pues esto es porque tiene o hace un efecto de reflexión en donde el haz de luz entra y por medio del revestimiento del núcleo generan este efecto de reflexión en donde el haz de luz va a empezar a rebotar. La idea es de que el haz de luz tenga suficiente potencia para tener tantos rebotes que pueda llegar de un punto A a un punto B en una distancia. Si esta distancia es infinita, el haz de luz va a llegar a un punto que con tanto rebote va a empezar a perder la potencia de la señal y va a empezar a tener una atenuación y es ahí donde ya empezamos a tener problemas. Y el otro es el ángulo crítico. Cuando se rompe el ángulo crítico no hay un efecto de reflexión, empezamos a tener un efecto contrario de refracción, que es en donde se llega a perder. Ahora, muchos me han preguntado, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué el LED, el láser no se lo puedo meter a la multimodo y no le puedo meter un VCSEL o un LED a una fibra monomodo? Ok, es fácil de explicarlo. Me voy a regresar a esta lámina. Imagínate que tú le metes este láser, que es una frecuencia de onda muy concentrada, a una fibra multimodo. Este es un pequeño corte, pero ¿qué pasa a lo largo? Va a llegar un punto en el que este haz de luz toca la pared del revestimiento y entonces va a empezar a rebotar. Como la potencia del láser es muy fuerte, aquí se va a salir la luz y se me va a marcar arriba del revestimiento, seguramente hasta el buffer. Y ahí yo ya tengo pérdida de señal porque rompo el ángulo crítico y a pesar de que aquí voy a tener muchos rebotes y va a llegar la información no va a llegar correcta. Eso es el tema. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el láser es muy concentrado, es así, es muy pequeño, y entonces al tener un tubo tan grande, lo que va a pasar es eso. Ahora, ¿qué pasa con la parte de un VCSEL o un LED en una monomodo? Como lo ven aquí, entran muchísimos haces de luz, porque esto se puede explicar un poquito mejor si ven los tamaños de cómo la potencia de un LED, de un VCSEL y un láser, ¿no? Este es un láser, entonces, si yo un láser lo pongo en una multimodo, pues se va a ver algo así.
Si yo tengo un VCSEL, pues es más concentrado, pero a pesar de eso, pues puede generarme el efecto de reflexión. Pero el LED es así de grande. ¿Qué pasa si yo al LED se lo pongo así de grande a un tubo tan pequeño como el núcleo de una monomodo? La realidad es de que va a empezar a tener tantos rebotes que no va a llegar al punto B. Entonces se va a perder y voy a tener muchísima atenuación. Eso es lo que va a pasar. Rodri, tenemos Ok, una mano levantada. adelante. A ver, es de Neftalí Bernal. Adelante, Neftali. Te Y yo habilitamos te habilito el micrófono. micrófono. Ujú. Te escuchamos. Ok, ya está activado el micrófono, pero ok, comenta que todo bien. Ah, ok, perfecto. Gracias. Va, continuamos entonces. Ok, como les mencionaba, tenemos estos tres diferentes tipos de fuentes de luz. Tenemos el LED, tenemos el VCSEL y tenemos el láser. Y por ende es importante que siempre revisemos en la ficha técnica de nuestro equipo activo, quien la va a inyectar, si ese LED va a funcionar a larga frecuencia o a corta frecuencia, o a larga distancia o corta distancia, ¿no? Lo mismo con el VCSEL y lo mismo con el láser. Entonces, si se fijan, actualmente ya hablamos de la longitud de onda, ya hablamos acerca de los tipos de haz de luz y ya hablamos acerca de los diferentes tipos de fibra óptica. Y nos falta la distancia, ¿ok? También aquí voy a hacer un paréntesis. En cómo la longitud de onda en nanómetros, que esa es la medida que se tiene, se propaga mejor en menor atonación dentro de la fibra óptica. Pero aquí es los 850, es un color rojo brillante, los 1300 nanómetros en infrarrojos invisible al ojo humano, y los 1310 a los 1500 nanómetros en láser infrarrojo es invisible, pero es extremadamente peligroso. Si saben, una de las formas de checar la continuidad y ver si sí está cumpliendo la transmisión de fibra óptica para ver si llega de un lado a otro, es colocar el haz de luz y revisa que en el otro extremo, en el conector, si yo lo pongo ante una pared física, veo que todavía tengo luz. Normalmente para hacer esto se utilizan mucho los lápices. Hay unos lápices que me ayudan a checar si tengo continuidad o no. Este lápiz pues maneja normalmente un haz de luz potente que hace que se vea si sale del otro lado luz o no. Ojo, nunca se checa la fibra óptica o el haz de luz que para checar la continuidad al ojo humano. O sea, yo en su vida pasada yo fui integrador en la Ciudad de México y en una circunstancia tuvimos que contratar a gente de la Ciudad de México porque, como saben, los proyectos se aplazan, etcétera. Y en mi experiencia yo tuve una persona que perdió un ojo, porque él nos aseguraba que había trabajado muchísimo con la fibra óptica y todo, y a la hora de que ya estábamos trabajando, uno de los enlaces era a monomodo a larga distancia, o sea, un láser de 1550 nanómetros, y al señor se le ocurrió checar que si hubiera luz con el ojo. Se lo quemó. O sea, la realidad es que lo tuvimos que llevar de emergencia al hospital, se le apoyó y todo, pero ya no pudimos hacer nada. Y ahí te das cuenta de que realmente pues no tenía el conocimiento necesario. Entonces, es muy importante que siempre tengan las medidas de precaución cuando trabajan con fibra óptica. Y no nomás ahí, también en el remate. Hay que siempre usar sus lentes. ¿Por qué? Pues porque cuando cortamos la fibra, etcétera, puede haber algún tipo de rebaba, puede llegar a caer en el ojo. Normalmente si no usas los guantes se puede llegar a meter al dedo como una astilla. Eso no es preocupante, la realidad es de que pues el mismo cuerpo lo expulsa. Si tienes unas pinzas como para sacar una astilla de madera, también se saca la de fibra, pero insisto, hay que tener mucho cuidado y hay que usar la herramienta correcta y sobre todo la de protección, ¿no? Entonces, sí traten de siempre revisar que hay continuidad ante una pared física, ya sea la mesa, ya sea la pared, pero nunca
Nunca, nunca, por favor, al ojo humano. Ok, efectos de dispersión modal. Esto es uno de los principales puntos que les menciono. Aquí es cuando vemos que no va a haber o que el enlace no cumplió. ¿Por qué? Porque la dispersión modal se da cuando la distancia no cumple. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, aquí tenemos un enlace de 10 gigas por píxel y entonces empieza bien la transmisión de luz y aquí lo que pasa es de que empieza a haber rebotes de luz. Pero va a llegar un punto en el que hay tanto rebote de luz que la potencia de la luz empieza a dispersar, a dispersar, a dispersar, a tal grado que cuando llega al receptor no llega la misma cantidad de información. Y entonces es ahí donde tenemos problemas. En la misma tipo de situación, cuando ya hablamos una fibra convencional a una fibra OM3, una fibra convencional, pues aquí hablamos de una OM1, y acá hablamos de una OM3, en donde ya en la misma distancia que se daba, pues al tener una fibra realmente óptima, lo que pasa es lo siguiente, o sea, la información es constante, el haz de luz rebota normalmente bien y llega a su punto B en donde ya tenemos comunicación. Y entonces vamos a llegar a una pequeña tablita de ejercicio. Vamos a recordar los principales aspectos que dijimos al inicio. Y es nuevamente esta tablita. Objetivo, identificar el tipo de fibra, la longitud de onda, la velocidad de transmisión y la distancia. Y ahora aquí voy a ser muy preciso. Vamos a entender el por qué es tan importante tener estos 4 aspectos. Distancia. La distancia normalmente pues te la da la aplicación. ¿Por qué digo la aplicación? Porque normalmente pues la distancia te la da el hecho de decir, oye, pues necesito 300 metros porque eso es de donde tengo mi equipo activo, donde tengo a lo mejor la necesidad de conectarme. Entonces, es ahí donde de mi cuarto de telecomunicaciones a mi equipo activo hay 300 metros y entonces eso es lo que necesito que abarque. ¿Cómo voy a garantizar eso? Muy simple. En base a la información que les acabo de decir, ustedes pueden hacer una tablita como esta. Y aquí es en donde quiero que pongan un poquito más de atención. Anteriormente solo manejábamos lo que eran las fibras OM1, que era lo que les mencionaba, y fue con lo que se hicieron los cableados de larga distancia de fibra óptica de Telmex para conectividad o para tener comunicación entre Guadalajara, Puerto Vallarta, etcétera, ¿no? Colima, Manzanillo, demás. ¿Qué pasaba? Esta fibra, perdón, las fibras monomodo eran esas, pero aquí lo que quiero que vean es una fibra OM1 anteriormente con un switch de 10, o sea, que podía darte una velocidad 10-100 o un gigabit que daba 10-100. Anteriormente solo existían los switches. ¿Qué pasaba? Imaginen este switch, que lo que estaba pasando con él era que solo me daba base 10 y base 100 de velocidad. ¿Cuál es la distancia que me estaban dando? Con una fibra OM1, con este tipo de switches en su larga distancia y corta distancia, porque aquí manejaban eso, te daba 2 kilómetros de distancia en una multimodo, con una atenuación de 12.5 y de 11 en el caso de 100 megas. Entonces, yo podía hacer transmisiones a 100 megas por una fibra óptica OM1 y podía llegar hasta los 2 kilómetros con una atenuación de 11 decibeles. Esto era bastante recomendable porque sí funcionaba el enlace. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O por qué se dice que las fibras ópticas OM1 están obsoletas? Nos pasó hace poco en un ejercicio que tuvimos con un cliente. Nos decía, oye, estoy en una nave industrial, nos acaban de decir que nos van a mandar o nos van a mandar un robot nuevo. En la nave industrial automotriz lo que hacía este robot era cambiaba el chasis del vehículo de una línea de producción a una línea B. Este robot lo único que hacía era eso, o sea, movía el chasis completo para hacer el cambio. ¿Qué pasó realmente aquí? El tema es que ese robot estaba a una distancia de 300 metros. Y entonces cuando le hablan de su matriz, le dicen, oye, te vamos a mandar un nuevo robot, este es más actualizado
y la idea que tenía la nave industrial era duplicar su línea de producción, hacerlos más eficientes, muchos más vehículos, y obviamente eso es mucho dinero. ¿Qué pasa hoy en día si tú paras una nave industrial, o sea, automotriz o de vehículos? Cuesta millones de dólares, y eso es lo que no te puedes permitir. Entonces, ¿qué pasó? Pues tienen muchas medidas para evitar este tipo de situaciones. Ellos siguen trabajando, arriba el nuevo robot, montan una nueva línea de producción, que es la que iban en donde se iba a montar el robot viejito, y en la que ya estaba funcionando se iba a poner el robot nuevo. Pero no lo hacen al azar, primero hacen muchísimas pruebas. Lo primero que hacían era probar que el robot nuevo estuviera funcionando. Entonces se compró un switch, se coloca el robot, y ven que el robot realmente jala muy bien. Hacen una ventana de mantenimiento y entonces montan el nuevo robot en la línea de producción que ya existía. Pero ojo, esta línea de producción tenía un switch 10-100 que manejaba una fibra OM1. La distancia era de 2 kilómetros, cumplía perfectamente. Pero este nuevo robot te permitía llegar a 1 giga, 10-100,000. ¿Qué pasó? No cambiaron la fibra óptica, recomendaron el nuevo switch, se lo recomendó un distribuidor, van, lo colocan el robot que ya estaba aprobado, y entonces, ¿qué pasó? Si se fijan aquí, con ese switch a 1000, con una distancia corta, porque era SX, el enlace se fue hasta 275 metros. Este robot estaba a 300 metros. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que el robot jalaba y luego no jalaba, jalaba y no jalaba. ¿Qué es esto? Pues tenía intermitencia. Entonces, ¿de quién era la culpa? Empezaron a hacer un análisis, pararon la línea de producción y decían, a ver, ¿qué fue lo último que hicimos? Pues el switch. Así que, ¿contra quién se fueron? Contra el distribuidor. El distribuidor les dijo, ok, pásame el switch, le hacemos pruebas. Probaban el switch y veían que estaba jalando perfectamente bien. Regresaron el equipo y les dijeron, no, el switch jala perfectamente bien, mira, aquí están los logs. Vuelven a poner el robot y vuelve a pasar lo mismo. Vuelven a quitar el switch, le dijeron, aquí está tu porquería, esto es lo que nos está haciendo errores. Le hablan ante el fabricante, va y demuestra que el switch jala perfectamente. Ahí nos llaman, ya desesperados porque ya el tema era bastante crítico. Vamos, hacemos un escaneo con un equipo de assessment, y nos damos cuenta que realmente el tema no era el switch, el tema era que su fibra era OM1, y al saber que su fibra era OM1, no tenía más que una distancia de 275 metros con ese switch, lo cual quiere decir que jamás iba a tener la conectividad correcta. Se cambió la fibra óptica a una OM2 para no incrementar el costo del proyecto, y entonces regresamos a 550 metros. Se solucionó el problema de conectividad. ¿Por qué? Porque yo necesito saber la distancia, necesito saber el tipo de fibra óptica y necesito saber la frecuencia de haz de luz y el tipo de haz de luz que le voy a inyectar. Porque de esa manera yo sí puedo garantizar el enlace. De otra manera, yo no me puedo atrever a decirte, ah, no, sí, con una fibra OM4 va a jalar, porque no lo sé. Necesito realmente conocer todos estos aspectos para yo poder darme cuenta de que sí va a funcionar. ¿Qué hubiera pasado si ese robot hubiera aceptado 10 gigas? Se hubieran ido a conseguir un switch de 10 gigas y el resultado hubieran sido 33 metros. Este es el tema de por qué debemos de tener cuidado y tener todos estos factores. Por esto, señores, es que la fibra OM1 ya es obsoleta, porque actualmente los switches que compramos, pues muchos todavía no llegan a ser de 10 gigas. La base más instalada es hasta 1 giga. Pero realmente ya existe esta propuesta. Entonces, si la base instalada es OM1, hay que tener mucho cuidado de que actualicemos los equipos activos, hay que actualizar la fibra óptica, porque de lo contrario, pues quién sabe si sigamos garantizando la distancia de nuestro enlace. Esta es una tabla más actualizada de lo que se empieza o de lo que se está viendo al día de hoy con los 40 y los 100 gigas de una OM5 y qué está pasando con las tablas actualmente, ¿no? Como pueden ver en la parte de una OM4, pues podemos llegar hasta 600
metros hasta 500 metros más o menos. Y obviamente esta tabla va a depender del equipo activo, insisto, del GBIC, del haz de luz que se tenga y si es larga o corta distancia. Pero con esos datos o esos valores ustedes pueden ir viendo si se va a garantizar o no el enlace. Por eso siempre que nos piden a nosotros que les apoyemos con un enlace de tipo de fibra, quienes ya me han buscado saben que yo siempre les pido que me digan el tipo de switch. No es por estar de chismoso, no es por venderles el equipo activo, es para poder garantizarles que van a comprar lo necesario y tampoco mandarlos sobrados. A mí nada me costaría decirles, cómprate una fibra M4 con los conectores LCs. ¿Por qué? Pues porque yo sé que eso es lo que me va a dar mayor distancia, así sea el GBIC, obviamente preguntándole si el GBIC va a giga o a 10 gigas, pero es lo que me va a dar mayor distancia. Pero si el cliente no busca ahorita un salto a 10 gigas porque su switch solo da giga y actualmente no quieren hacer un gasto robusto, pues en mí está asesorarlos para decirles que su mejor opción pues es una fibra OM2. Y entonces yo les puedo decir si eso les va a garantizar o no les va a garantizar que su enlace funcione. Porque también les puedo decir, oye, tu fibra sí es OM2, pero tu GBIC que estás especificando no va a dar la distancia si no lo subes al siguiente nivel. O sea, no necesitas el GBIC de corta distancia, necesitas el de larga distancia. Entonces, esos son los datos que tienen que tener mucho cuidado. Elementos de un enlace de fibra óptica. Ok, en los elementos de un enlace de tipo de fibra óptica, imagínense que todo lo que acabamos de hablar es nada más de este cablecito amarillo. Ahora vienen todos los componentes que requiere un enlace de tipo de fibra óptica. Principalmente, pues necesitamos un gabinete, un rack, eso ya lo sabemos, pero también necesitamos una charola. En Panel manejan diferentes tipos de charolas. Está la más básica, que es la pura charola, o sea, nada más es esta caja. Y adicional hay que comprar esta parte de aquí, que es como el patch panel. Y después ya se compran los adaptadores FAB, se compran los conectores o los pigtails, etc. Existe la charola que es como esta, que es la más completa porque trae sus organizadores de fibra, trae el panel para colocarse, trae un guardapolvos, pero además es abatible y te permite trabajar más fácil. Y está la que trae todo esto, pero no es abatible, ¿no? Esos son los diferentes tipos de charolas de fibra óptica de panel. Después contamos con los conectores. Hay dos tipos de hacer una instalación de fibra óptica. Existen tres tipos de remates. Están los mecánicos, que ya son pues, prácticamente obsoletos, o no quiero decir obsoletos, pero ya no son tan usados hoy en día, ¿no? Porque requieren mucho tiempo. Que es cuando tienes que hacer diferentes tipos de, de pulidos en figuras en 8, con un microscopio revisar que esté bien pulido, etc. Actualmente Panduit se basa en la tecnología de prepulidos. ¿Qué es esto? El fabricante hace el pulido, sella su conector, te lo garantiza y tú lo compras. Y entonces son estos conectores de aquí. Estos conectores se colocan en estos paneles que están aquí, van estos FABs. Estos FABs tienen los tres diferentes tipos de conectores que existen. El ST, que es un conector obsoleto, que ya no deberían de pedirlo. El SC, que es un conector que ya casi no se usa, y no lo digo yo, lo dice el estándar. Y el LC, que es el conector más usado por el estándar. Entonces, se colocan los FABs dependiendo de la tecnología que tengas, y esta imagen frontal, si tú le das la vuelta, se ve idéntico el FAB. ¿Qué pasa ahí? Ahí es en donde tú vas a colocar, si vas a hacer prepulidos, así vendría tu conector LC prepulido, y entonces yo llego aquí con mi fibra óptica y remato aquí con un OptiCam si son prepulidos. Ahora, si van a usar fusiones, se colocan pigtails. El pigtail es como este jumper de aquí que trae el conector y fibra óptica, y en vez de tener de este lado otro cabezal de conector, aquí no trae el conector, solo queda la fibra óptica así peladita, sin albur. Y esa fibra lo que vas a hacer es, la vas a conectar junto con la fibra que viene o la fibra que ya compraste, valga la redundancia, y ahí es en donde vas a fusionar. Y hay aquí adaptadores que se le pueden poner esta charola para tus empalmes de fusión. Ahora,
Eso es si vas a hacer fusión. Insisto, si vas a hacer conectores prepulidos, se pone el conector y se remata aquí con el Opticam. Y del otro lado vas a poner los patch cores, en ambos casos. Entonces, insisto, para fusión también Padwin maneja los pigtails, si los manejamos. Y toda esta solución la tenemos en nuestro catálogo de Apps Express. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que se tienen que hacer cuando estás revisando este tipo de soluciones de fibra óptica? Número uno, pues qué velocidad vas a requerir en tu enlace de fibra, dónde se instala la fibra, puede ser dentro de un gabinete, únicamente en interiores de fibra y va protegida por una canalización, únicamente en interiores y la fibra no va protegida por una canalización, en combinaciones entre ambientes exteriores e interiores, combinaciones entre ambientes exteriores e interiores, pero para comunicar edificios entre sí, o no va, y va por tubería o no va por tubería, únicamente en el exterior y puede ir colgada en tubos enterrados, únicamente en exteriores y puede ir colgada enterrada sin tubos. Entonces, hay diferentes tipos y para cada una de ellas existe una fibra óptica. ¿Cuántos hilos se requieren por enlace? Ojo, aquí estamos hablando de un enlace de fibra óptica tradicional, en donde vamos a manejar, y esto lo digo por las nuevas tecnologías, ¿no? Si se fijan, todos los fabs y todos los conectores manejan dos, o es un conector doble, que esto es cuando tú utilizas conectores Enterprise, manejas esta solución. Cuando vas a usar tecnología GPON, que esa es otra tecnología, usan solo un hilo para hacer la transmisión y la recepción. De eso les podrá hablar mucho mejor mi compañera Mónica Lozano, que ya es la PM de Furukawa, y ese es otro tipo de soluciones, pero aquí estamos hablando de enlaces normales tradicionales de Enterprise, ¿va? Entonces, en este tipo de enlaces, ok, ya vimos todas estas preguntas. Luego, ¿cuántos hilos se requieren por enlace? Pueden ser 2, 6, 12, 24, 36, 48 y así llegar hasta una cantidad de fibras más grande. En fibras para interiores, ¿qué flamabilidad se requiere? Puede ser Riser, puede ser Plenum, ya lo expliqué un poquito. ¿Qué tipos de conectores se requieren? El LC, el más común, el SC, aquí dice desuso, pero realmente todavía se sigue usando y es el menos común. Y el ST, que ese sí de plano ya está obsoleto por el estándar. Que esta es la tecnología, el ST con la fibra OM1 era lo que se usaba anteriormente más. ¿Cómo se hará el terminado de los conectores? Ya se los mencionaba, puede ser un prepulido Opticam, que es mucho más fácil y rápido. Puede ser el pulido en campo, que requiere mucha experiencia, o puede ser por pigtails, porque vas a hacerlo por medio de una fusión. ¿Qué tipo de fibra se requiere? Multimodo, distancias cortas, monomodo, distancias largas. Y como les mencionaba, el tema de hacer ejercicios en donde vas a ver si realmente se puede cumplir o no se puede cumplir con estos diferentes tipos de aspectos, el tema de una fibra óptica, del enlace. Ok, los conectores. Este que ven aquí, que está así como con una ruedita y todo, es el conector ST. Este ya es el que está como más obsoleto. El SC es el siguiente. Ojo, actualmente existe una nueva actualización en el conector de Panduit, bueno, en la herramienta de Panduit. Existe el Opticam 1 y el Opticam 2. En el Opticam 2, este conector se modificó. Entonces, nada más hay que siempre preguntarle a su asesor de ventas, a su servidor, si están pidiendo el conector indicado para su herramienta. Si el conector son prepulidos de Panduit y lleva el 2 en el número de parte, es el para el Opticam 2. Si no tiene ese 2, que va de intermedio en el número de parte, es para la herramienta 1. ¿Por qué se los digo? Porque si compran el conector tradicional sin el 2 y tienen el Opticam 2, no van a poder hacer el remate. Esta parte de aquí es plástico así duro. El Opticam 2 tiene una cámara aquí abajo cuando lo estás rematando que necesita ver a través del conector cuánta luz hay, entonces vaya, no los va a dejar avanzar. Y el conector LC, que ese es el conector más utilizado hoy en día. Ese no cambia, es el mismo para el Opticam 1 y para el Opticam 2 porque ya es transparente, es translúcido. Y los adaptadores FAB. Los adaptadores FAB pueden ser de varios puertos, pueden ser como lo ven aquí, de 6, pueden ser de 12, de 8.
Entonces, depende la cantidad de puertos que requieran. Acuérdense que la charola y el tienen normalmente 4 espacios para poder hacer sus remates de fibra óptica. Y obviamente, pues dependiendo la cantidad de enlaces que requieran, es como se les va a especificar. Este es el Opticam 1, la herramienta antigua tradicional, en donde si se fijan, este conector es el LCD así de translúcido, y la idea es que cuando estuvieras rematando, por medio de tu vista vieras que ya no hubiera tanta luz aquí adentro a la hora de hacer el remate, y una vez que estuviera así el conector, se cerraba, queda nada más un simple giro para que la fibra ya no saliera del conector, y así ya habías terminado. Era muy sencillo de hacer. ¿Qué hacías? Desforrabas o más bien quitabas la parte de el buffer y el revestimiento en la fibra óptica, haces un corte dependiendo del tipo de conector que vas a utilizar para poder rematarlo, y una vez que ya tienes ese corte con una herramienta especial, prácticamente es introducirlo en esta fibra, en este conector prepulido y hacer este paso. Como les dije, los conectores de fibra óptica eran estos, así se ve translúcido el LC, por eso se cambió el SC para la nueva herramienta, y este es el Opticam 2.0. Antes de pasar aquí, muchas de las preguntas que suelen hacer, y aquí me gustaría contestarlas, hay que tener cuidado con diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, las fibras normalmente necesitan estar bufferizadas para que se puedan rematar. ¿Por qué? Porque las fibras en sus diferentes capas manejan un estándar en cuanto a lo que es el diámetro. El diámetro de un conector, perdón, para hacer un remate es de 900 micrones. Si no se tiene ese diámetro, no vas a poder rematar. Normalmente las fibras interiores exteriores de Panduit vienen a 250. Esto significa que no están bufferizadas, y entonces hay que comprar un aditamento que se llama Fan Out Kit, que son una cajita que trae hilos, que eso es lo que te da la holgura para llegar a esas 900 micrones, y entonces poder hacer el remate. Es una de las preguntas más típicas. Y bueno, terminando ya este webinar de fibra óptica, pues prácticamente tenemos la parte de lo que viene siendo el nuevo Opticam, el 2.0. ¿Qué tiene de nuevo? Es una herramienta que ya te permite hacer mediciones. ¿Y qué medición hace? Lo que te checa es la atenuación que tú vas a tener en decibeles a la hora de hacer el remate del conector. Aquí voy a ser muy específico. En el conector, esta herramienta no sustituye para nada al certificador, al Certifiber Pro de Fluke Networks, que es la herramienta que se usa para hacer el remate, para checar que el enlace cumple con la atenuación mínima para que realmente pueda certificar ese enlace fibra óptica. ¿Por qué? Porque el Certifiber checa los dos conectores y que el tendido de la fibra óptica no den atenuación que sobrepase lo que te pide el estándar. Mientras que el Opticam 2.0 lo que hace es checa que el conector pase lo que te pide como mínimo el estándar en el conector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu Opticam marca que en tus dos puntas de remate hiciste bien las cosas, pues ya la llevas de ganar, ya nada más te falta que el tendido es bueno para que se cumpla, y entonces sí decir que ese enlace está certificado. Pero esto no sustituye para nada al Certifiber Pro de Fluke Networks, que es la herramienta que se usa para revisar que esto esté bien hecho. ¿Qué tiene de nuevo esta camarita? Aquí no se alcanza a ver bien, pero bueno, aquí atrás del conector está esa cámara, que es la que checa la cantidad de luz que hay aquí, y es la que te dice si pasa o no pasa, o cumple o no cumple con esto. Adicional, maneja una aplicación que puedes descargar en tu celular, y entonces le puedes mandar la información y llevar como una administración de todos tus enlaces y todos tus nodos. La herramienta también ya es muy puntual, te va diciendo prácticamente paso a paso qué hay que hacer. Primero se configura para que tú la puedas rematar dependiendo al lado, si eres diestro, si eres zurdo. ¿Cómo vas a rematar? ¿De qué lado? Una vez que ya lo seleccionas, también te pide que le pongas el tipo de fibra óptica y el conector que vas a usar. Si estos no coinciden, la herramienta no te deja avanzar. Una vez que ya lo hiciste, te pide que insertes la fibra óptica,
Una vez que detecta que la fibra óptica está dentro y es la adecuada, te dice que va a hacer el testeo o va a hacer el test para revisar si pasa o no pasa. Y por último, checa realmente si cumple o no cumple el remate con las cantidades de decibeles que debes de tener. Y existen dos kits, está el básico que simplemente trae la herramienta y está el más completo que ya trae pues prácticamente lo que viene siendo es un líquido para poder limpiar la fibra óptica, tus pinzas para desforrar, las pinzas para cortar, la herramienta para hacer el corte en la fibra, para ya poderla meter al conector, etcétera. Un plumón, tus guías y tus jumpers para hacer el remate. Y mientras que la otra solo trae los jumpers, sus cabezales, una tapita que es para cuando hay mucha luz, la tienen que utilizar, luego da muchos errores eso, y sus guías para hacer los cortes dependiendo del tipo de conector. No sé si se pudo conectar Panduit a la sesión, no sé si ya está Alan con nosotros del equipo de Panduit, ¿no? Vamos quiero revisar rápidamente. Bueno, si nos estás escuchando, me gustaría ver si no ves que haya que hacer algún comentario más, Alan. Si no estás ahí, sigo adelante. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, sugerencia. Ayerim, no sé si hay alguien ahí que tenga alguna duda. Ok, nada más un comentario de Fernando Cortés, que sí se puede enviar la presentación. Sí, sin problema, les podemos mandar la presentación. Ok, y hay una mano levantada de Raúl Prieto. Alan, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, te presento nada más rapidísimamente los que ya han estado en los diferentes tipos de cursos, seminarios que hemos dado con Reconexión. Raúl Alan es el Insight que está de Panduit, actualmente acá en el territorio de ¿ves Pacífico? Así es, Pacífico y Bajío. Estamos aquí apoyando directamente a APSA. De hecho, no sé si tengan alguna pregunta, pero aquí señalando lo que comentaba Rodrigo del Optican, también una de las intenciones es hacer una presentación ahí del Optican y hacer unas prácticas, no sé cómo veas, mi buen amigo. Claro, realmente digo, para los que no habían estado en nuestras sesiones, estas serán presenciales, en donde la idea pues era mostrarles las nuevas tecnologías, que jugaran con los equipos, etcétera. Como se los mencioné al inicio de esta sesión, bien saben, ahorita estamos en una contingencia con el coronavirus. La idea es protegerlos ustedes, protegernos nosotros para no propagar más esta situación. Y por ende actuamos por empezar a hacer las sesiones en línea. Sin embargo, una vez pasando esto, pues claro que sí, la idea sería poder retomar estas sesiones en donde puedan utilizar el Opticam, lo vean, jueguen con él para ver si les gusta y sobre todo pues para que lo puedan adquirir, ¿no, Raúl? Así es, esa es la intención para que aprendan a usarlo y vean las ventajas que tiene este equipo, ¿no? Al final de cuentas, ustedes que están en el campo, la intención es hacer este tipo de equipos para que tengan un mejor desempeño al momento de estarlo usando, ¿no? Tal cual. Alan, comentario más de la presentación, algo que se me haya pasado, adicionar, no lo sé si quieras por ahí hacer algo más. No, amigo, sería todo. No sé si tengan pregunta alguno de nuestros clientes. Por mi parte, estamos aquí para servirles. Perfecto. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero comentarles que, insisto con este tema, pues como saben, actualmente el dólar está súper disparado y es por eso que Apps ahorita, con nuestro catálogo de Apps Express, que espero que ya lo conozcan la mayoría, quien no, con todo gusto, nos puede pedir y le podemos dar una sesión remota del catálogo como tal. Es un catálogo que lo que buscamos con este catálogo es una selección rápida de nuestros mejores productos, de los más vendidos, de las principales marcas que manejamos. Obviamente no podía faltar Panduit, que es nuestra marca principal. Y en este catálogo como tal también viene toda la parte fibra óptica que mencioné el día de hoy,
pero tenemos una promoción al día de hoy con todo este tema del coronavirus, que es por sabemos los tiempos difíciles que está habiendo y pues obviamente sabemos el problema que se está viviendo. Y gracias a esto, pues ahora sí que el ingeniero Luis Carlos lanza esta promoción para todos ustedes y se congela el valor del dólar a 20.80 de nuestros productos que están en Apps Express. Entonces, si ustedes hacen, la idea de este catálogo es apoyarlos a que traten de especificar en base a este catálogo, porque tenemos los productos más vendidos. O sea, no lo digo yo, es un catálogo que se hace a la par con Panduit, que se toma de lo que se vende más en el mercado. ¿Cómo se sacó eso? Pues gracias a lo que ustedes nos compran, se hace un análisis y el resultado fueron alrededor de 300 números de parte. Obviamente no todo, de ahí también vienen los de fibra óptica que están viendo, esta es solo una parte del catálogo como tal. Y pues prácticamente la idea de esto es decirles eso, o sea, esta promoción va a estar vigente hasta el 31 de marzo de este año, no aplica con otras promociones y es únicamente para los productos que están en el catálogo de Apps Express. Si ustedes pueden hacer especificaciones en base a este producto, a estos productos, pues vamos a apoyarlos porque estos productos los tenemos en stock. Normalmente no tardamos más de 4 días en entregarlos. Y dos, pues obviamente nos va a ayudar mucho el hecho de tener este tipo de cambio para ustedes, para que pues puedan también, pues de alguna manera no verse tan afectados en el bolsillo, ¿no? Entonces, Ayerim, no sé, si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿cómo ven? Ok, comenzamos con las preguntas por aquí que están escritas en el chat. Luis Guerrero pregunta, ¿también venden la empamadora y el OTDR? ¿Podrían compartir la presentación? Ok, si vendemos el Opticam, es con lo que vamos a hacer los acabados, lo vendemos, está en nuestro catálogo de Apps Express como tal. Si te refieres a empalmadora por fusionadora, Panduit no maneja fusionadora, tenemos de otras marcas que por ahí te podríamos pasar el dato. No están en el catálogo de Apps Express. Y la otra pregunta es la presentación, con todo gusto te la puedo compartir. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Y hay otra pregunta que dice, ¿las herramientas que presentaste son los Certifibers o son adicionales? Ok, el Certifiber Pro, no, esa herramienta no la presento aquí, esa herramienta es de Flug Networks y es una herramienta que te ayuda, es como el certificador de fibra óptica. Ese sí lo vendemos, de hecho sí está en el catálogo de Apps Express y el Certifiber como tal es de la marca o es de la empresa Flug Networks, que es uno de los principales socios de negocio de Panduit, ¿no? Como tal. Te podemos mandar una información, si quieres una cotización, nos dices quién es tu vendedor y con todo gusto te ayudamos con la promoción. De hecho, Fluke por ahí también tenía una promoción, no la recuerdo bien, pero creo que en la compra de un Certifiber o un DCX, que es el certificador de cobre, te estaba regalando otro equipo, nada más necesito validarlo, ¿no? Y de hecho también Luis Guerrero pide que si se le puede enviar el catálogo de fibra de Panduit. Sin problemas, te puedo mandar las capturas te puedo mandar todo el catálogo como tal, sin problema en PDF. Y ahí viene la parte de fibra Panduit o te puedo mandar solamente la parte de fibra óptica sin problemas. Ok, muy bien. Igual por aquí piden la presentación Alfonso Alonso y Daniel Alejandro. Que si puedes compartir tu correo, Rodri, para Claro que la sí. cuestión de la presentación, pero igual en unos momentos yo te paso la lista de asistencia, el correo con el que realizaron su registro, ahí se les puede hacer llegar la presentación, pero igual si puedes poner tu correo y tu celular o teléfono para que te contacten directamente. De hecho, en la presentación sí los había puesto, según yo. A ver, perdón, voy a regresar un poquito. Ahí está. Ay, ay, perdón. ¿Alguna otra?
Ok, y bueno, al parecer no hay más preguntas y no hay manos levantadas. Ok, bueno, digo, la idea de esta sesión era hablarles acerca de todo lo que era el tema de fibra óptica, de la solución que maneja Panduit para ustedes, y sobre todo que quedara claro esto que les mencionaba, ¿no? El objetivo, entender cómo podemos garantizar un enlace de fibra óptica y igual, cualquier duda, aclaración, no duden en buscarme, ahí están mis datos, mi correo, mi número de teléfono, estoy a sus órdenes y pues muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de utilidad el webinar. Muchísimas gracias, Ayerin, por todo tu apoyo. Alan, muchísimas gracias por haberte conectado. Les estaremos mandando información acerca de si vamos a seguir haciendo la dinámica de estas sesiones de reconexión. Eran el tercer jueves de cada mes. Por temas de que hubo un evento especial de Panduit en este mes, lo recorrimos una semanita más. Pero bueno, les avisaremos si vamos a seguir con toda esta planeación del evento de reconexión a la brevedad o si paramos. Adicional a eso, como les comentaba, en los webinars de cada semana de APSA de Panduit serán todos los jueves a las 10 de la mañana, siguiendo con un calendario que se les compartirá. Por mí sería todo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Ayerin. Gracias, Rodri. Y también pues los invito al seminario del día de mañana viernes a las 10 de la mañana por parte de Bosch con el tema de tus sistemas de audio son para seguridad, para que conozcan el sistema Paviro y vean su funcionamiento. Gracias, Rodrigo. Que tengan excelente día. Gracias, no se lo pierdan. Enrique Cortés es muy buen expositor. Muchas gracias. Buen día.